Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fabián Pinilla y vamos a continuar estudiando los aspectos esenciales de la acuarela, como lo son el control del agua. Si no han visto mis videos anteriores, les recomiendo que los estudien primero antes de continuar viendo este video porque son progresivos. Ahora, el control del agua es un aspecto fundamental, imprescindible, que tienen que lograr dominar. Logrando controlar, logrando tener un dominio sobre el agua, obviamente que vamos a poder pintar con mayor comodidad, con mayor facilidad, vamos a lograr soltura, vamos a lograr confianza y todos los elementos que uno requiere para poder hacer un buen trabajo. En mis videos anteriores, sobre todo en el segundo, quiero hacer una pequeña corrección, porque en una parte yo menciono seco sobre seco, pero en realidad cuando hago la aplicación sobre el papel es húmedo sobre seco. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con lo del video de esta oportunidad. Habíamos visto que el control del agua se da en varios aspectos. Se da en el papel, se da en la paleta y se da en el pincel. De todos los materiales, uno siempre hace mucho hincapié que el material más importante es el papel, por varios motivos, pero uno de los motivos principales es que en el papel también se genera procesos en los cuales tenemos que ir controlando la humedad del papel. El controlar la humedad del papel nos va a dar acceso directo a tener diferentes resultados según vayamos requiriendo. Eso quiere decir que yo puedo tener resultados extremadamente suaves o extremadamente nítidos y definidos. Ahora, las personas cuando comienzan a trabajar en acuarela, y uno de los primeros problemas que tienen con el papel específicamente, es que humedecen el papel, ya sea con acuarela o con agua, dependiendo de lo que estén tratando de hacer, y el papel se les seca muy rápido. Eso es un problema que es bastante común, es un problema que se escucha mucho entre los alumnos que uno tiene, y ese es un problema que también está dado por las condiciones ambientales. Obviamente que si estamos en época de verano en donde hay mayor cantidad de temperatura, el papel se va a secar más rápido. Pero ojo, porque en invierno también puede ocurrir el mismo fenómeno, porque hay personas que a veces trabajan con una estufa o con calefacción muy cerca y eso también repercute en el papel. Pero vamos a explicarlo con un pequeño dibujo, porque hay una cosa que hay que entender, que nosotros cuando vamos a trabajar sobre el papel, nos da lo mismo el tiempo en el cual vayamos a pintar. Bien, vamos a hacer acá un dibujito muy simple. Vamos a hacer una línea de tiempo. Ahí, la línea de tiempo en el minuto o en el segundo cero y hacia la derecha vamos avanzando en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si el papel está seco, no pasa nada. O sea, yo puedo pintar y la mancha va a quedar ahí y va a quedar con bordes duros. Por lo tanto, cuando uno pinta de esta forma con la aplicación húmedo sobre seco, es bastante fácil, es bastante simple predecir lo que va a ocurrir. Tal vez las diferencias podrían ser en las concentraciones de color o que pongamos mucha agua y se nos forme una gota y cosas como esas. Pero vamos a suponer que colocamos una capa de agua con acuarela pareja. No va a haber mayor problema y sobre todo si utilizamos la inclinación correcta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno trabaja en acuarela, no trabaja tanto con el húmedo sobre seco, porque el húmedo sobre seco va a ir dejando bordes duros. Y los bordes duros, por lo general, no son tan deseables. Ahora, con eso no quiero decir que en una acuarela no tengan que existir los bordes duros. Pero sí podríamos comentar o argumentar que en el porcentaje de los tipos de bordes que uno coloca en una acuarela, los bordes duros podríamos decir que tienen que tener una cantidad menor. ¿Ya? Ahora, obviamente, algunos tal vez se estarán preguntando, dependiendo mucho también el tipo de estilo que ustedes quieran desarrollar. Evidentemente que eso también tienen que considerarlo. Pero aquí vamos a hablar de acuarela de forma pictórica, porque muchas veces cuando se empiezan a dejar muchos bordes y sobre todo muchas líneas, empezamos a caer en un tipo de trabajo que se empieza a acercar un poco más a lo ilustrativo.
Bueno, la ilustración, hay hartas diferencias entre la ilustración y la pintura, pero uno de esas diferencias es justamente el tema de la línea. Pero eso es tema para otro video. Bueno, el punto está en que si yo realizo una línea de tiempo y yo mojo el papel, por ejemplo, vamos a hacerlo inmediatamente. Voy a poner la inclinación en el papel porque no la tenía puesta. Y voy a hacer una mancha simplemente de agua. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, esa mancha de agua está mojando el papel. Obviamente, si nosotros miramos el papel, por ejemplo, de esta forma, ahí está el papel, pero lo vamos a imaginar como que lo estamos viendo con un microscopio. Entonces el papel va a ser de esta altura. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hacer acá una flechita y eso va a representar el agua. Vamos a hacer ahí una gotita. Entonces, dependiendo la calidad del papel, pero también de la temperatura ambiente, esta flechita puede llegar, por ejemplo, solamente a ese espacio, puede llegar a ese espacio o puede llegar de manera más profunda a ese espacio. Entonces, si ustedes tienen un papel, supongamos que tienen un papel de buena calidad, un papel de algodón, y se les seca rápidamente, significa que por el efecto de la temperatura ambiente, el agua no es capaz de penetrar hasta las partes más profundas del papel. También podríamos decir que incluso en los papeles muy buenos, el agua no necesariamente llega hasta abajo, porque uno podría pensar que si uno coloca en un papel muy bueno que tenga mucha absorción, podríamos pensar que la flechita de agua pasa hasta abajo, y no, porque ustedes si se dan cuenta y mojan un papel y lo tocan por el otro lado, va a estar seco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras más profunda sea esta línea, mientras más profunda sea esta capacidad del papel, del agua de entrar en el papel, mientras más ampliamente se produzca ese fenómeno, va a ser mucho mejor porque nos va a dar más tiempo de pintura. Ahora, ¿qué significa más tiempo de pintura? Yo aquí acabo de mojar el papel, ustedes probablemente casi no lo notaron, pero vamos a establecer el lapso o las etapas del papel en tres. Dijimos que acá teníamos la línea de tiempo, ¿cierto? Vamos a hacer ahí un relojito ahí para acordarnos, una marquita ahí. Entonces vamos a colocar una línea ahí, una línea acá. Entonces tenemos estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Qué significa esto? En la práctica, que cuando nosotros mojamos el papel en el estado 1, como yo lo acabo de hacer, ¿qué significa eso? Que el papel se conoce como que está en un estado empapado. Sobre todo si ese papel va a tener una capa de agua casi visible para nosotros. Que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se forma una gota de agua. Entonces, en ese estado, lo que va a ocurrir es que si yo voy y pinto, la acuarela que coloque ahí va a ser incontrolable. No voy a lograr obtener una forma muy precisa. Si quiero hacer un círculo, si quiero hacer un cuadrado, no me va a funcionar porque la acuarela se va a mover junto con el agua, se va a mover por todas las partes del papel, por todas las partes que pueda. Entonces eso es un problema, pero también depende, porque en algunas instancias eso es un beneficio. Pongamos un caso, cuando quiero hacer fondos abstractos y quiero hacer manchas y quiero lograr ese efecto casi de chorreado de la acuarela. Bueno, ¿dónde puedo hacerlo de mejor manera? Cuando el papel está empapado. Hay muchos artistas, muchos pintores que se benefician de ese efecto. Por ejemplo, las personas que pintan con flores, acuarela floral. Ahí utilizan por lo general mucha agua y en las primeras capas hacen muchas manchas de agua. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, me refiero a manchas de agua, obviamente con color. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa etapa tenemos menos control, pero tenemos una libertad mayor, una flexibilidad mayor en cuanto a la forma. También se dice que en esa etapa es cuando estamos pintando en conjunto con el agua. En conjunto con el agua y obviamente que con la gravedad. Porque yo puedo ir moviendo el papel, ir dirigiendo esa humedad. Entonces, esto es una etapa que
Nos sirve para algunas cosas y no nos sirve para otras. Va a depender mucho, obviamente, qué es lo que estemos haciendo y también va a depender en qué etapa de la acuarela estemos. Por lo general, este estado nos va a servir cuando estemos en las etapas de lavado, en las primeras etapas. Pero ya cuando empezamos a avanzar en el trabajo y obviamente cuando vamos llegando hacia el final, obviamente que eso no nos sirve tanto. Pero hay excepciones, hay algunos artistas que igual al final utilizan agua para hacer algunas manchas especiales, pero eso ya pues, obviamente que es algo de nivel medio o nivel avanzado. Bueno, luego tenemos el estado 2. Este estado 2, ¿qué significa? Significa que acá el papel ya no está empapado, ya no se ve brillante. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que en la superficie, en esta parte de acá, la acuarela ya bajó y podríamos decir que está en ese estado o un poquito más adentro. Pero el papel sigue estando mojado. Una recomendación que se hace cuando está en este estado el papel es que, por ejemplo, ustedes toquen el papel que mojaron, lo toquen con el dedo y con el otro dedo toquen un área que esté seca y se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que el papel, la parte que está humedecido por dentro, por lo general va a ser más frío. Entonces, tienen que hacer ese experimento para que lo noten. Porque muchas veces las personas piensan que se va el brillo y ya como que no pintan, porque piensan que se secó. Y no, hay un lapso, que es este lapso, ¿cierto? Este espacio de acá, en el cual es óptimo para pintar. Es sumamente óptimo. Entonces un papel de buena calidad, este rango es más amplio. Por poner un ejemplo, cuando el papel es de 600 gramos, este rango, por el mismo grosor del papel, se amplía. Entonces, en vez de darnos de trabajo tranquilo, por decirlo de alguna forma, 1 minuto o 2 minutos, a lo mejor nos da 4 o nos da 5 minutos para poder pintar. Y luego que ya establecimos este espacio de pintura, lo vamos a saber reconocer y lo vamos a saber eh, interpretar, vamos a saber cuánto tiempo vamos a tener a medida que vayamos pintando, pero vayamos reconociendo esta etapa. Ahora, ¿esta etapa cuándo se termina? Cuando ya el papel lo empezamos a sentir más seco y ya nos empieza a dejar bordes, nos empieza a dejar marcas, o sea, empieza a volver a como estaba en un inicio, con bordes duros. Entonces, en esta etapa también se recomienda pintar, pero se recomienda pintar cuando estamos haciendo líneas, cuando queremos que queden de esa manera. También se recomienda para hacer detalles, por ejemplo, en las etapas finales. Si ustedes han visto, por ejemplo, algunos paisajistas que en sus etapas finales dan unas pinceladas rápidas con el pincel, no con mucha agua, y van dejando un efecto de seco sobre seco, o sea, se ve la textura del papel. O sea, con esto lo que les quiero comentar es que en la etapa 3 la acuarela, el papel, se sigue utilizando en ese estado. Si lo pudiéramos resumir, los tres estados nos sirven para pintar, pero va a depender lo que estemos haciendo. Es sumamente importante, pero uno pasa la mayor parte del tiempo en el estado 2, en el estado en el cual el papel está húmedo. Ahora, recuerden que esto es una línea de tiempo. ¿Y qué significa una línea de tiempo? Significa que va avanzando, obviamente. Entonces, mientras, supongamos que estamos pintando aquí a la mitad y empezamos a avanzar, 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 ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los bordes que vamos a ir generando van a ir cambiando, se van a ir volviendo más duros. Entonces, dicho de otra manera, mientras más húmedo el papel, mientras más cercano al inicio, cuando el papel está húmedo, vamos a obtener formas suaves. Y mientras estemos llegando al estado seco o al papel seco, vamos a tener formas duras, nítidas y definidas. Entonces, entender esto en la práctica es sumamente importante, porque si ustedes se saltan esta parte, si ustedes dicen, no, yo pinto en cualquier momento, no. Muchas veces cuando se ven demostraciones de maestros acuarelistas, de repente uno no, como que esta parte como que la bloquea y uno piensa que la persona está pintando casi espontáneamente, pero no, hay un proceso porque todos los acuarelistas son muy conscientes de la etapa en la cual están pintando.
porque esto hace grandes diferencias. Bueno, en realidad hay varias cosas que hacen diferencias en la pintura, porque una persona puede dominar perfectamente esto, pero si no domina la luz, va a tener otro problema. Pero en este caso estamos hablando de lo básico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar ustedes al momento de tener esta información? Bueno, primero, analizar su papel y ver cuánto es el tiempo que les permite entre una etapa y otra. Les permite una cantidad amplia, les permite poca cantidad. También tienen que observar cómo su papel reacciona a las temperaturas. ¿Eso qué significa? Que tienen que hacer idealmente, por ejemplo, una prueba en la mañana, una prueba al mediodía, una prueba en la noche. La misma prueba, repetirla. Entonces eso les va a hablar un poco de la estabilidad del papel. Porque si hay mucha diferencia en una misma época del año, obviamente que es un papel que tal vez no es tan estable. Hay técnicas para ir haciendo mediciones sobre el papel, sobre la calidad del papel. Eso probablemente en algún otro video también hable de ese tema. Pero son cosas que tienen que considerar. Bueno, ahora por la duración del video quería centrarme en explicar esto. No voy a alcanzar a hacer un ejercicio, pero esto es información que ahora ustedes tienen que también analizarla en cuanto a lo que han pintado anteriormente. O sea, piensen ustedes en estos términos, en términos de tiempo, en términos de aspecto de la acuarela y en términos de la facilidad, de cómo se les dio al momento de pintar. Entonces, es algo muy importante. Una cosa también que me gustaría mencionar antes de cerrar el video es que esto que yo hablo acá de la profundidad se puede controlar más allá de la propia pincelada. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo yo acá di una pincelada de agua y supongamos que llegó hasta acá la humedad. Bueno, yo puedo esperar que eso baje, darle unos minutos y puedo volver a mojar. Y eso, esa segunda capa va a ir bajando un poquito más y puedo darle una tercera capa. Pero tienen que tener cuidado de no raspar mucho el papel. O sea, lo ideal es que el pincel obviamente sea suave. También hay una técnica en la cual se moja el papel por detrás, ¿ya? Pero eso también podríamos decir que es una técnica de nivel medio o de nivel avanzado, por lo tanto no les recomiendo que todavía experimenten con eso, porque tienen que observar y darse cuenta bien de lo que están haciendo en esta etapa. Entonces, este video me resultó mucho más teórico de lo que quería, pero creo que es útil y creo que es importante para que puedan ir comprendiendo los procesos, porque muchas veces les puede ocurrir que les pasa algo y no saben por qué. O nos ha pasado en realidad, a todos nos ha pasado que de repente hacemos algo en acuarela y no entendemos por qué se produjo determinado efecto, determinada mancha, determinada cosa, ¿ya? Y mientras más conocimiento tengamos de cómo se comporta el agua en relación con el papel y obviamente con las acuarelas y con el pincel, nos va a ir mucho mejor. Así que nada, espero que el video les haya gustado. También les recuerdo que se suscriban si es que no están suscritos, porque de esa forma van a poder obviamente estar al tanto de los próximos videos que pueda ir subiendo. Bueno, fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes y será hasta una siguiente oportunidad. Saludos.